En este video vamos a discutir sobre la verdad, cómo se define este término, cómo la cultura de hoy la define y finalmente lo que la Biblia propone sobre ella. Un saludo amigas y amigos, mi nombre es Francisco y mi deseo es hacerlos comprender mejor al mundo, ayudarlos a comprender mejor al mundo a través de lentes bíblicos. Este video será parte de una serie de videos cortos que les ayudarán a tener una idea más completa de lo que la Biblia dice sobre el mundo, sobre el hombre, sobre Dios y sobre el futuro. Antes de comenzar, te voy a pedir que me des tu opinión sobre la verdad, cómo tú la defines, sobre temas que quisieras discutir más adelante o más a fondo, porque realmente estaremos tocando temas que podríamos estar realmente abundando mucho más, pero vamos a tocar solamente la superficie porque tenemos realmente un tiempo limitado en este video. Abajo les voy a dejar algunos enlaces con referencias para que ustedes continúen investigando por su cuenta y verificando las cosas que vamos a discutir aquí, porque realmente mi intención no es que ustedes me crean al pie juntillas, sino invitarlos a usar el sentido común y a ser críticos en todos sus juicios. Antes que definamos la verdad, es importante que aclaremos algunos términos, ¿verdad? Que nos van a servir para más adelante para tener una idea mucho más clara de los temas que vamos a estar discutiendo, que vamos a estar aclarando. El primero es epistemología. Esta es definida por el diccionario de la Real Academia Española como lo siguiente: teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Es decir, el estudio del conocimiento, el saber de las cosas. El otro término importante para nosotros es metafísica. Es la palabra que proviene del latín metafísica y este del griego bizantino, metafísica, que implica después de la física o, si se quiere, más allá de lo físico. Es una designación que se aplicó en la ordenación de las obras de Aristóteles a los libros de la filosofía primera. Y esto, según lo aclara la RAE. Tradicionalmente la metafísica se ha definido como el estudio filosófico de la existencia, es decir, el estudio de la realidad misma. La metafísica responde a la pregunta ¿qué existe realmente y cuál es su naturaleza? Definamos entonces la verdad. Hasta ahora, la teoría más conocida sobre la naturaleza de la verdad es la llamada teoría de la correspondencia de la verdad. Establece que la verdad es todo lo que corresponde con aquello a lo cual se refiere. La verdad metafísica es aquello que corresponde con la realidad o que refleja la realidad, y la realidad no es más que aquello que existe o que simplemente es. El filósofo y apologista J.P. Moreland resume la teoría de la correspondencia de la verdad de la siguiente forma. En su forma más simple, la teoría de la correspondencia de la verdad es la perspectiva de que una suposición o técnicamente una proposición es verdadera solo en el caso de que corresponda con la realidad. Es decir, una proposición verdadera o es verdadera cuando lo que asegura es el caso, es realmente el caso. Ahora vamos a ver lo que dice Aristóteles sobre la verdad. El filósofo griego resume la diferencia entre lo verdadero y lo falso como lo siguiente: afirmar que algo es cuando no lo es o que algo no es cuando lo es falso, mientras que afirmar que algo es cuando es y algo no es cuando no es verdadero. O sea, que si alguien afirma algo sobre una cosa, o sea, alguna cosa diciendo que esa cosa es o que no lo es, estará diciendo lo verdadero o lo falso. Una de las cosas que Aristóteles argumenta es que la verdad es dependiente de la existencia de la cosa referida. El hecho de la existencia de un hombre implica la verdad de la proposición, que afirma que él es o que existe. La implicación es recíproca porque si un hombre existe, la proposición donde afirmamos que él existe es verdadera. Por el contrario, ¿verdad? Si la proposición donde afirmamos que él existe es verdadera, entonces él existe. La proposición verdadera, sin embargo, de ninguna manera es la causa de que el hombre exista, pero el hecho de que el hombre existe parece ser la causa de la veracidad de la proposición, ya que la veracidad o falsedad de una proposición dependerá del hecho de que si el hombre existe o no. Esto es tomado de categorías, las obras de Aristóteles. Si lo deseas, puedes pausar el video y reflexionar un poco, porque puede volverse un poco confuso en realidad, a pesar de ser extremadamente simple y aparentemente obvio. Adicionalmente, Aristóteles
Afirma que una afirmación o creencia solo cambia de verdadero a falso o de falso a verdadero si aquello a lo que se refiere cambia. Parece lógico, ¿cierto? De los pensadores cristianos, Tomás de Aquino afirmaba que la verdad se define por la conformidad entre el intelecto y el objeto. Por lo tanto, conocer esta conformidad es conocer la verdad. Más recientemente, el teólogo y filósofo Paul Copan ha definido la verdad de la manera siguiente, de una manera muy clara. Esto es lo que la verdad es, una creencia o una descripción o historia que coincide con la manera en que las cosas realmente son. Lo podemos comparar con una llave de tuercas que sería la creencia o la afirmación, ¿verdad? Una llave de tuercas que se usa perfectamente o que corresponde a una tuerca, que sería la realidad. La relación que los conecta es la verdad. Hasta Bertrand Russell, un comprometido ateo, mantenía que una creencia similar a la teoría, o mantenía una creencia similar a la teoría de la correspondencia. Vamos a citar a Russell para demostrar que la teoría de la correspondencia no es un concepto necesariamente griego o siquiera cristiano. Es un concepto humano que está basado en el sentido común y que puede ser defendido con relativa facilidad. Aunque la verdad o falsedad son propiedades de las creencias, ellas son propiedades de cierto modo extrínsecas, o sea, externas a las creencias, porque la condición de verdad de una creencia es algo que no involucra a la creencia o en general cualquier mente, sino solo el objeto de la creencia. Una mente que cree solo puede hacerlo si existe una correspondencia que no involucra solo a la mente, sino también a sus objetos. Esta correspondencia asegura la veracidad de la creencia y su ausencia implica falsedad. Por tanto, si tomamos en cuenta simultáneamente dos hechos, que las creencias, uno, dependen de la mente para su existencia y dos, no dependen de la mente para su veracidad o falsedad. Noten que lo que Russell dice aquí, él dice que las creencias no dependen de la mente para su veracidad, o sea que su veracidad está determinada por algo en la realidad y no por lo que pensamos. G.E. Moore, que es otro pensador no cristiano, cree algo similar. Él define las creencias falsas y verdaderas de la siguiente manera. Decir que esta creencia es verdadera es decir que existe un hecho en el universo con el cual ella corresponde. Y decir que es falsa, que no existe en el universo un hecho con el cual ella corresponde. O sea, si es falso no existe nada en el mundo que lo pueda demostrar. Ahora vamos a referirnos a una tendencia de pensamiento que ha invadido todos los rincones intelectuales y educativos en el mundo moderno y que, como veremos, es una ideología perniciosa y destructiva. Estoy hablando sobre el deconstruccionismo. Solo voy a referirme a esto de manera general, ya que no me considero versado en el tema. Sin embargo, si tienes interés, escríbelo en los comentarios y si lo deseas podemos ahondar o examinarlo un poco más en detalle en otro video separado, porque tendría que hacer una investigación un poco más a fondo. Ahora, el desconstruccionismo es una forma de análisis filosófico y literario que se deriva principalmente del trabajo comenzado en los años 60 por el filósofo francés Jacques Derrida, que cuestiona las distinciones conceptuales fundamentales y oposiciones en la filosofía occidental, a través de un estudio cercano del lenguaje, la lógica y de los textos filosóficos y literarios. En los años 70, este término fue aplicado a los trabajos de Derrida, de Paul de Man, de Hillis Miller y de Barbara Johnson, entre muchos otros, ¿no? Y después, en los años 80, se usaba ese término para designar ciertas tendencias radicales, filosóficas, en diversas áreas de las ciencias sociales, humanidades, como legislación, arquitectura, antropología, teología, feminismo, estudios relacionados con la homosexualidad, teoría política e historiografía. En términos generales, este concepto se designa a la desmantelación, se dedica pues a la desmantelación del pensamiento tradicional y esto precisamente es lo que se está tratando de ejecutar, ¿verdad?, con esa tendencia filosófica. Como hemos visto, a través de la manipulación del lenguaje y a través de ingeniosos dispositivos lógicos, se intenta cambiar el modo en el que pensamos sobre la verdad y la mentira.
cierto o falso, qué es y lo que no es, belleza y fealdad, noble e innoble, y así sucesivamente, incluyendo femenino y masculino. A través de mis investigaciones, a través de los años, porque realmente esto ha sido un tema que me ha interesado, me ha llamado la atención, porque he observado cómo eso ha calado en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Existe una relación muy estrecha entre el marxismo y el deconstruccionismo. El marxismo moderno utiliza el deconstruccionismo para derribar el muro de contención intelectual del mundo occidental, para crear finalmente una gama ficticia entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, y así socavar los fundamentos morales que sostienen a nuestra cultura. Vemos cómo el día de hoy casi todo se ha relativizado y ya no nos sorprendemos con cosas que habrían realmente horrorizado a nuestros abuelos. Y con toda esta relativización se está poniendo en juego el futuro y el bienestar de las generaciones futuras. Pero ¿qué dice la Biblia sobre la verdad? Si estás viendo este video y no eres creyente y dudas que la Biblia haya sido inspirada por Dios, te sugiero que sigas escuchando porque vamos a hablar de algunos argumentos que confirman su confiabilidad. Además, estoy preparando un video en el que estaré hablando un poco más en detalle sobre la historia de la Biblia y cómo fue escrita, y poniendo al descubierto algunos mitos que circulan entre ciertos grupos populares de ateos y de escépticos. El hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar la verdad. En los Salmos, por ejemplo, Salmo 25, versículo 5, leemos: Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En los Salmos 117, versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya. En Proverbios 23, versículo 23 se nos aconseja: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la instrucción y la inteligencia. El profeta habló del Dios de la verdad en Isaías 65, versículo 16. El Señor Cristo, Jesús de Nazaret, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el mismo Evangelio, en el capítulo 17, versículo 17, dice: tu palabra es la verdad. Aparentemente, todos los hombres deberían desear llegar al conocimiento de la verdad, como Dios lo desea. Eso lo podemos leer en 1 Timoteo 2:4. Sin embargo, se nos dice en Romanos 1, versículo 25, que la humanidad en general ha cambiado la verdad de Dios por una mentira y ha adorado y servido a la criatura más que al Creador. Muchas personas dicen buscar la verdad y sin embargo la repudian. Eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses 2:10. Ya que se empeñan en buscar su propio camino, en satisfacer sus propios deseos e ilusiones, y terminan desembocando en un camino de autoengaño y de error. Sin embargo, hay una gran esperanza, y es que aquellos que buscan la verdad de manera sincera y persistente serán recompensados, como lo dice Jesús en Juan 8:32. Por ejemplo, o por esto es importante, y escúchame bien, es extremadamente importante que conozcas la verdad de Dios, de la vida y de la eternidad. Pero ¿dónde buscamos la verdad? Algunos la buscan dentro de ellos mismos. Creen que mediante meditación filosófica o dejándose guiar por sus propios sentimientos pueden llegar a ella. O dicen: yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, ¿verdad? Otros se aferran a los consejos y experiencias de filósofos, maestros y supuestos sabios. Pero si aceptamos el hecho de que la verdad es algo externo a nuestras creencias, como hemos visto previamente, ¿verdad? Y si finalmente aceptamos que la verdad no tiene nada que ver con nuestra propia opinión de las cosas, estaremos dirigiéndonos al camino que realmente conduce a la verdad. Porque para conseguirla necesitamos la ayuda de Dios. Y de nuevo, si eres ateo o escéptico, te invito a escuchar un video que estaré preparando en los próximos días sobre los argumentos de la existencia de Dios, para que lo escuches con la mente abierta y usando tu lógica y tu sentido común. Y si eres creyente, te sugiero que uses este video para confirmar tu fe y para proveer una defensa de ella y posiblemente guiar a otros hacia la verdad de Dios. Ahora, el acto de Dios de comunicar ciertas cosas que no podríamos conocer de otra manera se llama revelación. Y el acto de guiar a los hombres a escribir la verdad que Él desea revelar se llama inspiración. Los profetas antiguos han escrito que eso es exactamente lo que Dios ha hecho.
al dejarnos los 66 libros de la Biblia, y eso lo confirmó el Señor Jesucristo, como lo leemos en Marcos 12:10 y en Marcos 12:24, llamándolo las Escrituras, queriendo decir con esto que son escritos sagrados. Esta recopilación de escritos la llamamos la Biblia, lo cual significa el libro, queriendo decir con esto que es el libro que está por encima de todos los libros. Como una nota aparte, la Biblia fue impresa por Gutenberg por primera vez en 1452 en Mainz, en Alemania, la Vulgata. Algunas copias en papel y otras en pergamino. 170 becerros fueron sacrificados para proveer la piel para el pergamino. Fue una empresa extremadamente costosa y Gutenberg ya había sufrido muchas pérdidas financieras considerables en sus experimentos previos, ¿no?, con la imprenta. Él había comenzado a imprimir calendarios, gramáticas de latín y otras obras. Sin embargo, la Biblia se vendió inmediatamente y luego le siguió una segunda edición en 1457-58. Muy bien, esto es solamente una nota aparte, pero a los escritos también se le llama la palabra de Dios, como leemos en Marcos 7:13, Romanos 10:17 y 2 Corintios 2:17, entre otros. En la Biblia podemos encontrar expresiones como Dios dijo o el Señor habló. La palabra del Señor vino unas 3000 veces. En muchas ocasiones Dios se presenta como hablando directamente con Moisés, por ejemplo, en Éxodo 24:12 o en Deuteronomio 10 versículos 1 y 2. Josué dice, el Señor habló en Josué 1:1. Jeremías dice, el Señor dijo, o dijo el Señor en Jeremías 1, del 7 al 9. Ezequiel dice, me dijo en Ezequiel 3, versículo 4. Malaquías dice 25 veces, así dice el Señor. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo dice, todo se cumplirá en Mateo 5:18, refiriéndose a la ley del Antiguo Testamento. El mandamiento de Dios, ¿verdad?, se le llama en Marcos 7:8, hablando de nuevo de la ley del Antiguo Testamento. Está escrito en Juan 6:45, refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. Dice otra vez, tienen a Moisés y a los profetas en Lucas 16, versículos 29 al 31. Los apóstoles dicen, el Espíritu Santo predijo en Hechos 1:16. Y otra vez, el Espíritu Santo habló correctamente, como está escrito en Hechos 28, versículo 25. En 2 Timoteo 3, versículo 16, se afirma que toda escritura es inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21, los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:13 dice, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo. Ahora consideremos los siguientes puntos que confirman la veracidad de estas afirmaciones. Primeramente, aquellos que afirmaban tales cosas tenían el más elevado carácter moral y espiritual. Nadie podía acusar a esos hombres, ¿verdad?, como hombres como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel o el Señor Jesús de Nazaret, de ser carácter cuestionable. ¿No les parece? A pesar de que la Biblia ha sido escrita por más de 40 autores diferentes, en diferentes partes del mundo y en un intervalo de tiempo que supera los 1400 años, muestra una unidad literaria y de enseñanza que es absolutamente asombrosa. Es el plan de Dios revelado desde el primer libro, el Génesis, hasta el último libro del Apocalipsis, con una uniformidad que son impresionantes realmente. Las afirmaciones de la Biblia han sido confirmadas una y otra vez por medio de los descubrimientos arqueológicos. Así podemos ver cómo las referencias históricas, como por ejemplo en el Evangelio de Lucas, coinciden exactamente con los descubrimientos arqueológicos y otros documentos que son extra bíblicos. Basta con hacer un viaje a Israel y visitar el Museo de Jerusalén para ver, por ejemplo, el osuario de Caifás, el sumo sacerdote que participó en el juicio de Jesucristo. Yo mismo fui a Jerusalén y vi el osuario de Caifás. Vemos también evidencia, por ejemplo, del reino de Ezequías y el túnel que se construyó ante su reino, que está referido en la Biblia, y el cual puede ser inclusive visitado. Hay innumerables sellos contienen el nombre de empleados de diversos reyes de Israel y de Judá, incluyendo el sello de Isaías, por ejemplo. Han sido hallados en los últimos años, no muy lejos del Muro de los Lamentos. A pesar de haber sido un objeto, la Biblia, objeto de innumerables ataques, pero a través de los tiempos, la Biblia se mantiene en su publicación, siendo el volumen más publicado de la historia de la humanidad. No existe un bestseller
que haya sido atacado tan duramente y que a pesar de todo permanezca como el más buscado de toda la historia. No existe otro libro que tenga el poder transformador que las escrituras tienen. Criminales, drogadictos, personas con problemas de violencia, así como gente pacífica y corriente, como yo mismo, ¿verdad? Han sido cambiados de una manera radical a través de sus palabras. Son una fuente de esperanza, de consuelo y aliento en las horas más oscuras. No existe otro libro que haya cambiado para mejor tantas vidas como la Biblia. Es una evidencia tremenda. La otra evidencia que quiero presentar es las profecías cumplidas de la Biblia, que dan fe de su origen divino. Nadie puede predecir el futuro, excepto Dios, que es el ser supremo. No solamente creó todas las cosas, sino que es capaz de ver los eventos del pasado, el presente y el futuro como si estuviera allí, ya que Él está fuera de las dimensiones del tiempo y del espacio que nos rigen a nosotros los seres humanos. En la persona del Señor Jesucristo se han cumplido más de 100 diferentes profecías. El Antiguo Testamento contiene esas profecías. Por ejemplo, el Salmo 22, ¿verdad? Un salmo que describe de manera asombrosamente detallada la crucifixión del Señor Jesucristo. Y en Isaías capítulo 53, por ejemplo, el detalle con que se narran los eventos que acontecerían con la primera venida del Señor Jesucristo son simplemente impresionantes. Lo detallado que es el Salmo 22, por ejemplo. Y fue escrito por David 1000 años antes de Jesucristo. Y las profecías de Isaías fueron escritas 700 años antes de Jesucristo, sin contar las profecías que se anunciaban o que anunciaban su venida en los libros del Pentateuco, que fueron escritos aproximadamente 1450 años antes de nuestra era. Los grandes temas como el origen de la vida, la muerte, lo que viene después de la muerte y la eternidad son aclarados de una manera determinante por las Escrituras. De manera que es necesario conocer lo que dicen antes de decidir si creemos o no. Te invito a que continúes este viaje de descubrimiento para que puedas ver y entender el mundo desde los lentes bíblicos. Si te gustó este video, te invito a darle like. Y si te interesa el tema, suscríbete para mantenerte informado y clic el enlace a otros videos de este canal. Muchas gracias.